Luis Yep dice que había empate virtual según la CNN. Bueno, ya hemos comentado harto sobre los pronósticos electorales de los medios de comunicación y de cómo pelaron completamente el patín el día martes. Y en eso entran las encuestadoras, en eso entran varios analistas, pero aquí lo fundamental, fíjense que a mí lo que me llama la atención, y me pasa muchísimo, se lo estaba comentando a mi papá justamente esta tarde, que estaba ya en casa de mis padres. A mí lo que me llama muchísimo la atención, independientemente del país e independientemente de la nacionalidad que se tenga, cuando uno habla de estos temas políticos, donde por supuesto puede haber análisis y el análisis es de suyo el terreno de la subjetividad, porque en el análisis lo que interviene es la opinión de quien lo emite. El análisis puede ser errado o acertado en función de lo que termina ocurriendo cuando uno analiza la situación. Es decir, tú te puedes pelar o puedes acertar. Y bueno, allí justamente radica la capacidad del analista, ¿no? Si el analista es malo, generalmente va a dar análisis malos. Si el analista es más o menos, bueno, dará análisis más o menos. Y si es bueno, así, ¿no? Dará una cosa extraordinaria. Ahora, a mí, yo se lo voy a decir, que no tengo 3 días en este negocio, que es hablar de política. A mí lo que más miedo me ha generado toda la vida siempre, todo este tema, bueno, y no es miedo, porque realmente la palabra no es miedo. Si fuese miedo, así lo diría, porque yo no como cuento para decir cuando estoy asustado, ni cuando algo me incomoda, es algo que no corresponde, pues, que no va conmigo. Pero a mí la sensación que me genera cuando uno se aventura a sacar conjeturas y a decir cosas sobre determinadas situaciones, y estas cosas que uno dice no terminan cumpliéndose, o mejor dicho, no es que no se cumplen, sino que ocurre todo lo contrario a lo que se predice, a lo que se vaticina que va a ocurrir. A mí lo que me genera eso, más que miedo, a mí lo que me genera es, oye, una pena ajena terrible, porque, a ver, en estos espacios, yo, por ejemplo, que he decidido que la frecuencia de este espacio es mínimo una vez por semana, es decir, que yo todos los domingos me siento aquí a pontificar, a hablar de lo divino y lo mundano, a comentar lo que a mí me venga en gana, pero que al final de cuentas yo estoy sentado frente a esa cámara y tengo un micrófono que ustedes no lo están viendo porque a mí no me da la gana, pero que está aquí a mi diestra. A mí me empacha muchísimo la conciencia el hecho de que yo tenga que venir acá el domingo y que yo digo que, por ejemplo, que iba a ocurrir algo el miércoles y eso que yo digo no ocurre, sino que ocurre todo lo contrario. ¿Con qué cara me presento yo el domingo próximo ante ustedes acá? O sea, a mí eso de verdad, para mí es todo. Oye, y gracias a Dios, toco madera, este escritorio afortunadamente es de madera. Gracias a Dios, o sea, yo no voy a decir que yo no me he equivocado, porque todo el que está emitiendo opiniones, lo más fácil que tiene es equivocarse. Se puede equivocar, dado que, como les acabo de decir, el principal factor que interviene cuando uno emite opiniones es la subjetividad. Y mira, como decía Héctor Lavoe, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, es decir, hay no miles, hay millones o cientos de millones de subjetividades alrededor del mundo, es decir, hay miles y miles de formas de ver el mundo. Por tanto, habrá cantidad de posibilidades de que uno se equivoque. Pero como digo eso, digo lo otro. También hay tantas cosas que a veces son tan evidentes y la gente no quiere entender que son tan evidentes y además no quiere asumir que son tan evidentes. Y entonces empieza a decir cosas y tal. ¿Con qué cara te presentas tú después? Yo lo decía a propósito de alguien que, por cierto, no voy aquí a nombrar porque no le tengo, o sea, no tengo nada en contra de esta persona, pero lo hablaba sobre el tema venezolano. De esta gente que, bueno, vive diciendo que va a ocurrir esto, que mañana, que pasado. Y bueno, como ustedes saben cómo es este negocio del YouTube, que la más de las veces no vende lamentablemente el contenido, sino lo que vende es de la miniatura para abajo, es decir, unas letras bien llamativas en la miniatura, una palabra bien estridente y bueno, y si tú dices que el mundo se acaba mañana, pues vendes más rápido. Pues. Eso es YouTube. Yo lo he comprendido y aún pudiendo hacerlo, en algunos casos no lo hago porque, bueno, eso riñe con lo que es mi visión de las cosas, ¿no? Yo no puedo ser así.
Y, ojo, allí sacrifico ingresos, allí sacrifico espectadores, que es lo mismo que ingresos en este caso. Sacrifico una cantidad de cosas, pues sacrifico fama, por decirlo de alguna manera, no me interesa, porque no me interesa atraer ese público. Y bueno, yo le decía a mi papá, digo, pero ¿cómo hace esta persona que periódicamente, porque además esta persona no es solamente, no emite opiniones políticas solamente, tiene incluso pues una faceta, digámoslo, en el mundo cultural? O sea, ¿cómo hace esta persona para presentarse otra vez? Que es lo que un poco yo decía el día martes sobre la opinión que tengo de don Jaime Bailey, a quien respeto muchísimo como escritor. De hecho, yo estoy leyendo en este momento, lo digo otra vez, una novela de Jaime Bailey que me parece extraordinaria, El canalla sentimental, que es prácticamente una parte de su autobiografía. Y yo, ¿cómo es posible que este hombre tan talentoso que puede escribir de esta manera diga a veces tantas barbaridades, ¿no? Por acá, por YouTube. Y aquí hay un problema. Esto no es como el archivo de la televisión de cuando existía RCTV o cuando existía Venevisión. Bueno, Venevisión todavía en teoría existe, pero bueno, cuando era aquella televisión, cuando existía Televen, de verdad. Que es que, bueno, tú emitías el programa un día, domingo a las 8 de la noche, como estamos haciendo ahorita, y digamos, para tú volver a ver ese contenido, para tú volver a ver esa opinión que se había emitido esa vez a las 8 de la noche, era si al canal le daba la gana sacarlo o si tú, que eras un tipo demasiado fiebrudo y fanático, tú tenías un VHS en el televisor de la sala de la casa y ponías a grabar el programa y dejabas registro. Porque las cintas, los originales o las grabaciones de ese programa, solamente los guardaba el canal y los volvía a poner al aire si le daba la gana al canal. Las más de las veces eso no ocurría. La televisión era, digamos, en la época de oro en Venezuela. Ahora no, ahora más bien lo que hacen es reciclar y refreír contenido. La televisión en la época de oro de Venezuela quemaba muy rápido esos contenidos. Es decir, no había apenas posibilidad de que una cosa que uno la vio un domingo, que era un programa buenísimo, uno lo volviese a ver. Y por eso es que uno, entre otras cosas, yo lo recuerdo como chamo, por ejemplo, con determinadas comiquitas o programas especiales que pasaban los canales, uno sacrificaba salidas de paseo, vacaciones, por ver el contenido, pues por ver ese episodio que tú no te podías perder porque le perdías continuidad a los Caballeros del Zodiaco, que era la comiquita, el anime, o el anime, no sé cómo se dice, porque el anime es el que pone una cartelera, una cosa, que yo veía cuando estaba chamo. Entonces tú no salías para ver aquella vaina porque, bueno, si tú te perdías aquello, no lo ibas a poder ver más nunca. Ahora no. Ahora usted se mete en los canales de las personas que dicen A, B o C y ahí están. Ahí está todo. Ahí está el registro. A veces incluso uno borra programas, si es que los borra, y Google, que es como es, deja huella y entonces al menos queda el título. A veces queda en las trazas de cosas de Google, de que se hizo un programa sobre tal cosa y se dijo tal cosa. Claro, si no está disponible, tú lo bajas de aquí, no lo puedes ver, pero en general los programas quedan, o sea, y tú los puedes ver cuantas veces te dé la gana. Si tú eres un fanático empedernido de algo, de alguien, tú lo ves cuantas veces te dé la gana. Entonces, ¿cómo en ese contexto se produce que haya gente que dice, mira, mañana a las 6 de la tarde va a pasar el carrito de helado Tío Rico por la avenida Francisco de Miranda a la altura de la subida cuando uno sube para el centro comercial San Ignacio por esa esquina, que por cierto, ahí creo que había una farmacia, ya la quitaron, creo, así como una perfumería, cuando existían las perfumerías. Bueno, por ahí va a pasar el carrito de helado Tío Rico, espérelo a las 6 en punto de la tarde, es más, no se lleve ni una banqueta, párese en la esquina, porque iba a llegar, porque si no me corto las dos que me guindan y me perdonan. Coño, y si el carrito no pasa, ¿cómo haces? Si tú te dedicas a esto, estoy hablando por mí, ¿no? Mi caso. Oye, ¿cómo tú te presentas otra vez pasado mañana y le dices a un pobre cristiano, párate ahí otra vez a las 6 de la tarde porque va a pasar el carrito de Tío Rico por la avenida Francisco de Miranda por pues el cruce que uno agarra para subir para el centro comercial San Ignacio? Es terrible, ¿no? ¿Quién te va a creer? Porque eso es como el cuento, el asunto de repetir y repetir algo y que no te crean, nadie lo ha plasmado mejor que el cuento aquel de Juanito y el Lobo. Creo que alguna vez hablé del cuento de Juanito y el Lobo.
Juanito y el Lobo es el clásico, en donde hay un carajito que no sirve para nada en la vida, que es un ocioso profesional, y este carajito le encanta vivir asustando al pueblo frente a lo que significa la amenaza, esa que toda la vida la literatura ha manejado, que es que la amenaza exterior, y por cierto, eso ahora está de moda otra vez por lo que representa para los países las amenazas exteriores de la inmigración ilegal, de la intervención en sus decisiones políticas a través de organismos como la ONU, la Unión Europea, etcétera, 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 y el quebrantamiento de las soberanías nacionales. De eso podemos hablar largo rato, generalmente hablo de eso. Pero esa amenaza externa está patente en Juanito y el Lobo. Juanito y el Lobo, este niño Juanito, ocioso profesional, viene y le dice al pueblo, cuidado que viene el lobo, cuidado mosca, que nos va a comer a todos y va a acabar con el pueblo y tal. Aquí viene va a dar cuenta de todo el pueblo. Uy, y no pasa, no llega el lobo. Y al día siguiente, y el carajito cagado de la risa, porque bueno, un ocioso, malo, el carajito malo como él solo. Viene eso y ocurre otra vez. Cuidado que viene el lobo, ¿qué tal? Y así se van los días y discurre la vida. Y sucede que este niño, pues, ya a las 2 semanas, ¿quién le va a creer? Nadie. ¿Y saben qué ocurre? Que en esas 2 semanas o después de esas 2 semanas, sí venía el lobo. Ah, bueno, ¿qué no hizo el lobo en el pueblo? Acabó con lo que había y con lo que no también. ¿Y cómo queda Juanito? Bueno, creo que Juanito se lo comieron, porque, o no sé si huyó, no recuerdo cómo termina esto. Si Juanito, sabiendo que ahí sí viene el lobo, huye. Pero el caso es que él anuncia la venida del lobo. El lobo, pues no consigue resistencia en el pueblo porque nadie creía a este agorero. Este era como un agorero, ¿no? Una especie de vaticinador, de tipo que decía, ahí va a pasar esto. Bueno, así tenemos nuestros agoreros nosotros, a todo nivel. Y así ocurrió, entré en esta disquisición porque así ocurrió en los Estados Unidos. Oh, eso es imposible que gane Trump. Eso no, y entonces, oye, a mí lo que me da mucha risa es como nosotros los seres humanos podemos repetirnos de manera ilimitada, ¿no? Porque el cuento del empate técnico nosotros en Venezuela lo hemos escuchado hasta la saciedad. Estamos hasta el talón de la bandera con el empate técnico. Y cómo se nos ha hablado de que, bueno, tal, las tendencias. Yo recuerdo a Luis Vicente cuando acuñó aquella expresión de se están cruzando las líneas para dar cuenta de que inexplicablemente pues un candidato que era opositor y que venía con posibilidades en una elección presidencial, de cuyo nombre no quiero acordarme o no quiero recordar, bueno, venía en declive porque Chávez de repente empezó a subir. Y ese cuento ha sido elección tras elección. Eso ha sido elección tras elección. O sea presidencial o sea para consultar a ver de qué color vamos a poner los bombillos de la entrada del edificio del condominio donde vivimos. O sea, todas las elecciones es el mismo cuento, ¿no? Eso está ahí pelo a pelo. ¿Desde hace cuánto que no tenemos un país pelo a pelo? Bueno, lo mismo pasa en el mundo. En el mundo hace rato que hay muchas cosas que no están pelo a pelo, pero nos convencen de que están ahí, ¿no? Y entonces allí se fabrica otro cuento, ¿no? Y el otro cuento es si hay un candidato que es extremista como Trump y la cosa está pelo a pelo, bueno, se podría hablar entonces de que la cuestión está muy polarizada, porque entonces solo una mitad lo apoya y la otra mitad va en contra de él. Entonces, bueno, ahí tú fabricas el relato. Bueno, cosa que de hecho en Estados Unidos, si nos regimos por el voto popular, que no es determinante por una cantidad de cosas que podríamos hablar, está más o menos así. Yo se lo decía a don Ivo Hernández, yo le decía, sí, es una pela si hablamos de los colegios electorales, pero claro, Trump saca mayoría en el voto popular, escenario que, por cierto, ninguna encuestadora vaticinó, creo que ninguna, bueno, quizá no sé si Atlas Intel o esta famosa encuesta, Trafalgar, creo yo puede ser, no vi la de Trafalgar, pero Trafalgar generalmente los republicanos están perdiendo y dicen que van a ganar, o sea, siempre con una encuestadora muy, muy, muy roja en el sentido pro-republicana, ¿no? Pero en general estamos frente a un panorama que en modo alguno fue avisorado por ninguna de las encuestadoras ni los analistas. Y todo está hablando de un empate técnico. Y yo decía, bueno, qué maravilla.
La globalización es de tal calado que en los Estados Unidos ya tienen a su Luis Vicente León que les habla de los empates técnicos, los cruces de línea y toda esa vaina, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble.